Proceso de entendimiento. La búsqueda del punto principal. El punto principal. En una lectura, el punto principal es lo que se tiene que buscar para comenzar el proceso de entendimiento. Así que comienza todo a averiguar por qué el autor está escribiendo el punto principal. Esto nuestra mente lo estará buscando automáticamente, con preguntas de qué se trata esto, de qué se está hablando. La mente va a estar buscando comprender, buscando el punto principal de qué está hablando lo que estoy leyendo. ¿Cuál es la idea? Se busca ese entender y cuando descubrimos el punto principal nos daremos cuenta de una ilustración, una explicación y un propósito para el punto principal. O sea, ¿por qué está escribiendo el autor? Ese es el punto principal. La mente va a estar buscando eso. Este proceso está en marcha al escribir una carta y al leer para entenderla. Buscar ese punto principal. Cuando esto no se consigue es cuando no se entiende la lectura y cuando está algo mal redactado al escribirlo. Cuando no se entiende la lectura, cuando no tenemos el punto principal, no sabemos de qué es lo que se está hablando. Vamos a ver este gráfico para ver la idea más clara. ¿Cómo es el proceso? Establecer el punto principal. El autor tiene un propósito al escribir. Ese es el punto principal, ¿verdad? Si no tiene un propósito, entonces ¿para qué está escribiendo? Escribir por escribir no tiene sentido. El autor tiene algo que decir. Ese es el propósito. Y él lo establece. Nuestra parte está en nosotros buscamos ese punto principal para poder entender lo que leemos. O sea, ¿por qué el autor está escribiendo? ¿Cuál es su tema? ¿De qué está hablando él? Eso lo buscamos. Si eso no se consigue, entonces no entendemos la lectura. No tiene propósito leer por leer. Tenemos que leer para entender. Para poder entender lo que leemos. Luego, después de establecer el propósito está ilustrar el punto principal. Después de establecer el punto principal está ilustrarlo. Dar una pista de qué está hablando. El autor dice su punto principal o lo ilustra o lo da a entender. Aquí se sospecha que tiene uno. El autor tiene que tener un punto principal. Entonces él lo ilustra o lo da a entender. Entonces nosotros buscamos esa ilustración del autor para no alterar su punto principal. Aquí lo estamos buscando porque lo tiene que tener, porque por algo está escribiendo, de aquí lo estamos buscando, encontramos una ilustración. Ah, como que está hablando de esto. Luego, explicar el punto principal. El autor explica claramente su punto principal. Ah, ya está claro. Aquí ya sabemos de qué es lo que está hablando, cuál es el propósito del autor al escribir. Aquí da una ilustración antes de llegar hasta que por fin aquí lo explica. Nosotros buscamos que lo explique después de ilustrarlo. La mente está buscando eso. ¿Será que este hombre está hablando de esto? Ah, sí, mira, aquí lo está hablando. Descubrimos su propósito. Por algo le está escribiendo. Luego, darle propósito para el punto principal, o sea, el por qué él escribe. ¿Qué es lo que está buscando? La meta de lo que está escribiendo, ¿cuál es? El autor da el propósito de su punto principal, lo práctico, o sea, el por qué le está escribiendo. Lo da aquí. Buscamos si hay una aplicación práctica después de entender claramente el punto principal del autor, porque si no el libro nos va a aburrir y no tiene sentido. Ahí dejamos el libro por la mitad, si no tiene un propósito, un fin por el cual él escribe, a dónde es que él quiere llegar. Aclaraciones. Estos puntos se entremezclan dependiendo del carácter del autor y su estilo al escribir. Depende del autor, pero se consiguen esas cuatro cosas. El autor puede saltar alguno de estos puntos o mezclarlos o da un detalle muy pequeño o no casi no se ve. Pero el propósito de por qué él escribe está en lo que está escribiendo. Esto se ve bien claro en los libros de la Biblia. Siguen este patrón párrafo por párrafo. Así está la Biblia ordenada. En la mayoría de los párrafos de la Biblia, el punto principal
está al principio en la primera oración, en el principio del párrafo. Está qué es lo que se quiere hablar. Eso lo vamos a ver más adelante. El diccionario dice que párrafo es un conjunto de oraciones principales y secundarias, esas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas lógicamente entre sí, que desarrollan un tema determinado. En otras palabras, un párrafo es un tema. Y entonces cuando vemos la Biblia por párrafo, la estamos viendo es tema por tema. Un tema lleva a otro tema o viene del tema de arriba y es una continuación. Vamos a ver un ejemplo con el versículo clave de la Biblia, Juan 3:16, pero lo vamos a considerar en todo el párrafo. El párrafo es desde el 16 al 21. Un ejemplo de un párrafo de la Biblia para ver cómo funciona esto, para ver dónde se establece el punto principal, la ilustración del punto principal, la explicación del punto principal y el propósito para el punto principal. ¿Qué hay de práctico? ¿Por qué está ese punto principal ahí? Ok. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el propósito principal de este párrafo. Entonces vamos a ver la ilustración de este tema. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí afirma que su punto principal es este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque da una ilustración. Ilustra el punto principal, Hijo, Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Dios al mundo, entonces está explicando lo de arriba. Entonces esta ilustración afirma de que este es el punto principal. Luego lo explica. Y esta es la condenación, aquí va más claro. Ya no lo está ilustrando, sino aquí como a donde quiere llegar con este punto principal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Explica por qué fue que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Ok? Punto principal, ilustración, explicación. Ahora da el propósito para el punto principal, o sea, como algo práctico. ¿Qué dice? 20, perdón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces está hablando de lo práctico. Viene, practica, hace, hechas. Llega a lo práctico de la idea principal. Y esto se consigue en todos los párrafos de la Biblia. A veces la idea principal puede ser bien chiquita o está mezclada con la ilustración, pero los puntos se repiten. Toda la Biblia está organizada así. Consejos. Consigue una Biblia organizada en párrafos. Cuando no entiendas, para entender cualquier versículo de la Biblia, observa todo el párrafo donde se encuentra el versículo. Busca siempre entender al leer la Biblia, no leer por leerla, sino leer para entenderla. Un párrafo es una idea completa, establecida, ilustrada, explicada y practicable. Dios está más interesado en que entendamos lo que Él inspiró.